En los últimos días de octubre de 1808, con 250.000 hombres y sus mejores generales, Napoleón Bonaparte penetró en España. Venía resuelto a vengar la derrota de sus ejércitos en Bailén y decidido a arrasar cualquier resistencia y a terminar con el problema español. Era una fuerza con un poderío impresionante, la más importante que había invadido la península en su larga historia. Señores, el sol de Austerlitz ilumina nuestro camino. ¡Viva el emperador! ¡Viva! ¡Viva el emperador! ¡Viva el emperador! ¡Viva el emperador! Voy a revelarte el desenlace de esta intriga. Mi hermano mayor, José, actualmente rey de Nápoles, será el rey de España. Daremos a España su primera constitución. Y así, gracias a nuestra protección, España entrará en la era moderna. El emperador había trazado los planes con su meticulosidad habitual, pero adolecían del mismo defecto que en otra escala habían provocado el fracaso de la campaña anterior. Napoleón estaba acostumbrado a derrotar ejércitos de soldados profesionales y a derrocar y sustituir estructuras gubernamentales, pero desconocía el método para enfrentar la resistencia activa, inorgánica pero tenaz, de un pueblo amenazado. Él y sus mariscales volverían a tropezar con la misma piedra, por soberbia o por desconocimiento. Los errores de Napoleón fundamentalmente fueron errores de cálculo. Efectivamente, él creyó que la ocupación de la península no iba a ser una operación ni larga ni complicada. Y ese fue el error de cálculo. Sobre todo, él pretendió ocupar toda la península sin tener previsto suficientemente la comunicación entre las distintas unidades del ejército que repartió por la península. La Junta Suprema de España, que había asumido el 25 de septiembre de 1808, tenía previsto organizar un ejército de 500.000 hombres. Pero semejante empresa nunca avanzó mucho más allá de los anuncios. No era una tarea fácil ni rápida formar semejante fuerza, además de entrenarla y equiparla en un país desarticulado por una profunda crisis política e institucional. Se agruparon contingentes de voluntarios y se hicieron levas para forzar el alistamiento, pero la realidad era simple y contundente. Ni se logró reunir un ejército de la magnitud requerida, ni lo reclutado pudo ser bien equipado, instruido y comandado. En esas condiciones, ninguno de los pequeños ejércitos españoles estaba capacitado para enfrentarse a la aceitada y poderosa maquinaria bélica napoleónica que se había preparado a conciencia al norte de los Pirineos. Pero la victoria de Bailén se convirtió en un espejismo peligroso. Los invictos bonapartistas habían sido derrotados en toda la línea en esos campos de Andalucía gracias a una conjunción de acontecimientos favorables más allá del fervor y la valentía de los soldados españoles. Que esas circunstancias se volvieran a repetir era harto difícil, pero al parecer ningún general español pudo o quiso renunciar a repetir un éxito similar. Para colmo, la Junta contaba ahora con el apreciado aporte de las experimentadas tropas del Marqués de la Romana. Eran solo 9.000 de los originales 14.000 hombres
que habían sido enviados a combatir a Dinamarca y que los ingleses habían logrado rescatar y transportar hasta La Coruña en octubre de 1808. Su jefe estaba considerado como el mejor general de España y la Junta le confió el comando del Ejército de la Izquierda. Se trataba de una de las alas del dispositivo táctico imaginado por los patriotas, cuyo epicentro estaba en Madrid. El Marqués de la Romana es uno de los militares ilustrados más completos del siglo. Y cuando hablo del siglo, no me estoy refiriendo más del siglo XVIII que del siglo XIX, aunque se podía hablar de ambos siglos. Es un hombre preparadísimo, de una gran educación, que se forma en la Academia de Guardiamarinas de Cartagena bajo la férula del Gran Tofiño. Es un hombre que dispone de una gran fortuna personal que le permite tener una magnífica biblioteca, y es uno de los pocos militares españoles a los cuales Wellington admira. La Romana no tuvo ni tiempo ni posibilidades de intentar frenar la brutal eficacia de la ofensiva napoleónica. Antes de que pudiera asumir el mando, esa unidad que estaba provisionalmente a cargo del general Joaquín Blake sufrió una primera derrota en Zornoza. Poco después, recibió un golpe casi definitivo en Espinosa de los Monteros. Otras fuerzas españolas no tuvieron mejor suerte. El 10 de noviembre, la columna francesa que Napoleón dirigía en forma personal destrozó al ejército de Extremadura en Gamonal, en las afueras de Burgos. El 23 de noviembre, en Tudela, también fue batido el ejército del centro, que comandaba el general Castaños, el vencedor de Bailén. Napoleón tenía una idea militar de sofocación de este nuevo frente que se le abría. Y él trató de solucionarlo sin más métodos y sin más pensamiento que el estrictamente militar. Para ello organizó varios cuerpos de ejército con tres misiones fundamentales. Una, anular el ejército inglés de Moore, que ya avanzaba o intentaba avanzar, entrar en territorio español. Por otra parte, derrotar a todas y cada una de las fuerzas patrióticas españolas. Y en tercer lugar, recuperar Madrid y coronar o volver a coronar de una manera efectiva a su hermano en el trono de España. Con la derrota de Tudela, el camino de Madrid había quedado abierto para los franceses. La Junta hizo un encendido llamamiento a la población de la capital para que la convirtiera en la tumba del ejército enemigo. Pero los madrileños, orgullosos de su levantamiento del 2 de mayo del año anterior, no reaccionaron de inmediato ante el peligro. Confiaban en que los soldados napoleónicos serían detenidos en los puertos de la Sierra de Guadarrama. Solo cuando a fines de noviembre el ejército imperial aplastó la resistencia patriota en el paso de Somosierra, comenzó una febril actividad para preparar las defensas urbanas. El caso es que Napoleón tiene el camino expedito y aunque sobrepasa Burgos. Como buen geógrafo se ha dado cuenta de que existen dos pasos en el sistema central para poder acceder. Uno es el paso de la sierra en Puerto de Guadarrama, el otro el puerto de Somosierra, y entra directamente hacia Somosierra, eliminando cualquier tipo de resistencia que tenga un lado a otro. No obstante, hay resistencia en varios pueblos que a él le sorprenden, ¿no? Que se resiste, se dispara y se va. Es la táctica hispana frente al gigante de la Grande Armée. El emperador había permitido que sus soldados saquearan Burgos después de la batalla de Gamonal, una especie de advertencia a la población civil sobre las consecuencias que podría tener cualquier clase de resistencia urbana a sus ejércitos. Aunque muchos habitantes de Madrid instaban a emular la denodada resistencia de Zaragoza, la realidad era otra. La capital española no era una plaza fuerte, ni estaba rodeada de murallas medievales. Su trazado
con anchas avenidas, hacía casi imposible una defensa aguerrida ante un ejército tan bien pertrechado como el napoleónico. Las fuerzas francesas solo necesitaban tomar algunas posiciones estratégicas desde donde tendrían la ciudad a merced de su artillería. Eso fue lo que hicieron el 2 de diciembre de 1808, cuando ocuparon las alturas del Retiro. De todas maneras, el emperador no tenía interés en conquistar Madrid a sangre y fuego si podía evitarlo. Y se piensa que puede haber un nuevo 2 de mayo, un 2 de mayo que nunca sucederá. Y no sucederá porque por una parte hay unas autoridades militares que tratan de poner orden y concierto al esfuerzo de guerra y al esfuerzo defensor, y hay una Junta de Madrid que también trata de medrar y trata de dar su opinión. Como consecuencia de esta disparidad de criterios, de esta falta de autoridad del propio Marqués de Castelar, pues se producirá algo que la Junta no esperaba, ni que el pueblo español, que esperaba una resistencia heroica y a ultranza de Madrid, pareja o equivalente al 2 de mayo. La Junta había delegado la defensa de Madrid en el capitán general de Castilla la Nueva, el Marqués de Castelar, y en el general Tomás Morla, quienes intentaron dilatar una definición. Napoleón ordenó entonces un primer ataque preventivo, y a las 11 de la mañana reiteró su oferta: perdón y seguridad si la rendición era pacífica. Se inició entonces una negociación con final anunciado: la capitulación. El 4 de diciembre, los soldados franceses hicieron su segunda entrada en la ciudad, que esta vez los recibió sumida en un silencio sepulcral. Napoleón había ordenado a sus generales que la tropa se comportara con corrección y amenazó con la muerte frente a cualquier desobediencia. Para evitar una eventual provocación, él mismo dio el ejemplo. Se alojó en Chamartín, en la residencia de campo del duque del Infantado, y solo entró a Madrid a la madrugada del día 5, con su escolta y únicamente para hacer una breve visita al Palacio Real. La aristocracia va a ser el puente, las élites, mejor dicho, en todos los ámbitos van a ser el puente para que las capas populares no se le levanten. De hecho, cuando el día 4 ya se abren las puertas de Madrid a los franceses y las élites empiezan a salir bien vestidas de la ciudad, la gente que está todavía entrando desde Navalcarnero, por ejemplo, para intentar resistir, la gente de campo, de pueblo, contra los franceses, les apedrean. Tienen más riesgo la población sobre las élites aristocráticas que los franceses en un momento dado. Con la ocupación de la capital, Napoleón dio por virtualmente concluida su campaña en España. La Junta Suprema había huido y sus ejércitos estaban derrotados y desbandados. Era una cuestión de tiempo y de una combinación de energía militar y seducción política la pacificación del resto del territorio del reino. Por lo tanto, el mismo 4 de diciembre se abocó a preparar el terreno para que su hermano José pudiera esta vez gobernar en paz. Todo lo decreta y se porta como militar, conquistando y administrando un país enemigo. Va a ser todo un problema para José, quien quería, todo al contrario, bueno, pues ser un rey amado, o al menos apreciado por sus súbditos, y que no quería ser únicamente un prefecto de Napoleón en España, sino que quería ser rey de España, como decía la Constitución, por la gracia de Dios y de la Constitución. Desde Chamartín comenzaron a publicarse decretos que tenían como objetivo regenerar a España. Hay que publicar en español los decretos que firmé ayer. Abolió todos los derechos feudales, incluyendo las jurisdicciones señoriales, y liquidó la Inquisición, una institución detestada por todos los franceses hijos de la Revolución. Suprimió las aduanas interiores y redujo el número de comunidades religiosas en 2/3.
Disolvió también el Consejo de Castilla, que desde la caída de la monarquía borbónica no era más que una cáscara vacía, aunque de alguna manera simbolizaba la legitimidad del rey ausente. Sus decretos no cayeron en suelo fértil. Haré felices a los españoles, aun a pesar suyo. ¿Puedo saber cómo? Acabo con la Inquisición, con los privilegios señoriales, con las aduanas interiores. De un solo plumazo conseguiré que España entre en la historia contemporánea. La población es poco alfabetizada, es muy tradicional en sus usos y automáticamente va a relacionar cualquier innovación con un atentado no solo a su forma de pensar, sino a su forma de vivir. Va a rechazarlos directamente. La Iglesia va a ser directamente afectada por los decretos de Chamartín y por el régimen josefino. La Iglesia va a ser, de hecho, uno de los decretos es la reducción de las órdenes regulares, ¿no? La Iglesia ve desde el primer momento un enemigo en el mundo napoleónico. Napoleón, además de un brillante soldado, era un imaginativo legislador. Sabía que su conquista militar no tendría ningún asidero si no lograba modificar las bases mismas de las antiguas instituciones españolas, que a su juicio mantenían al país en el peor de los oscurantismos. Sus medidas apuntaron entonces a romper lealtades políticas dentro de España y a fortalecer las tendencias políticas más cercanas a la Francia bonapartista y a los ideales de la Revolución Francesa. El emperador imaginaba a la península como un dócil instrumento de su estrategia antibritánica, un aliado que podría proveer de recursos económicos, fuerza militar y puntos de apoyo aptos para la futura invasión de Inglaterra. Lo importante para él, creo yo, ha sido eliminar a los ingleses de Portugal y principalmente de Lisboa. Y para ello, contar con el apoyo de España jugando con la secular rivalidad, con altibajos, rivalidad hispano-portuguesa. La ocupación de la capital aseguraba el dominio de todo el territorio nacional. En esas últimas semanas de 1808, Napoleón consideró que la suerte de la guerra en España le era ampliamente favorable. No le faltaba razón. Los miembros de la Junta Suprema habían huido precipitadamente de Aranjuez en la noche del 1 al 2 de diciembre. En Trujillo se quedaron sin dinero para proseguir su viaje hacia el sur y fue necesario apelar a un préstamo del obispo de Plasencia para llegar a Sevilla el 17 de diciembre. Quizá no fuera muy fácil resistir al gran ejército, porque viene con el ejército grande y no con el puñado de vagos de la primera expedición, Napoleón. Pero bueno, pues desde el punto de vista militar es un fracaso total y desde el punto de vista político es otro fracaso total. Florida Blanca, presidente de esa junta, bueno, pues hay una frase de Arroyal que decía que el conde de Florida Blanca sabía tanto en ciencia política como en castrar ratones. La capitulación de Madrid no era una posibilidad que hubieran previsto los patriotas en el resto de España. Los triunfos, como el de Bailén, habían hecho crecer el optimismo en forma desmesurada. Las gacetas oficiales de diferentes ciudades trataron de ocultar esa contingencia y las malas noticias llegaron con demora. A Sevilla, precediendo en pocos días a los miembros de la Junta fugitiva, y a Valencia no lo hicieron hasta el 3 de enero de 1809. En algunos casos, esas informaciones provocaron estallidos de violencia. En Talavera,
El general que debía haber defendido los pasos de Guadarrama, Benito San Juan, fue asesinado por una turba enfurecida, y el general Castaños estuvo a punto de correr idéntica suerte. Cuando llegó a la ciudad andaluza, la Junta intentó recomponer la situación. Ordenó al general Gayuzo, comandante del ejército extremeño, que defendiera en Almaraz el puente que cruzaba el río Tajo. Por allí corría el camino de Madrid a Badajoz. Pero el militar no estuvo a la altura de las circunstancias. Primero intentó volarlo. Después, cuando se enteró que una columna francesa había cruzado por otro puente río arriba, abandonó la posición y dejó solo 2 regimientos de infantería en el área. El 24 de diciembre, en 2 horas de combate, las fuerzas napoleónicas terminaron con esa débil resistencia. Realmente Gayuzo era el general del ejército de Extremadura, como ejército del centro. Después estaría el ejército de la derecha, que estaría en manos de Palafox. Junto a ello, las fuerzas del general Vives. Castaños se acerca excesivamente a Palafox en, digamos, el ángulo que se realiza entre Zaragoza y el área de Pamplona y el Ebro para intentar consolidar la posición ahí y evitar que entren las tropas imperiales. Pero en ello, la distancia que hay con Blake es muy grande y queda un hueco. Y ese hueco, en teoría, iba a estar cubierto por el general Gayuzo y los extremeños. Y sobre todo, ese hueco iba a estar cubierto por las tropas británicas de Moore, que nunca llegaron. El general Gayuzo intentó replegarse hacia el sur, pero su ejército virtualmente se desintegró por la falta de liderazgo de sus jefes. El desaliento y las sospechas cruzadas de traición atravesaban esas escuálidas formaciones donde la deserción y los motines eran moneda corriente. Una situación similar padeció el ejército del centro, que había mandado Castaños, que acabó refugiándose en los montes de Cuenca al mando del duque del Infantado. No les fue mejor a los catalanes. El general patriota, Vives, con 20.000 hombres y más entusiasmo que habilidad militar, intentó sitiar Barcelona, donde se atrincheraban 10.000 franceses a las órdenes del general Duhesme. Napoleón envió en su auxilio al general Saint-Cyr con una fuerza de 25.000 efectivos. El general Reding, el héroe de Bailén, intentó cortarle el paso en Cardedeu, pero fue derrotado sin atenuantes el 16 de diciembre. Los catalanes, con todo, volvieron a reagruparse en Molins de Rey, pero el 21 de diciembre fueron otra vez aplastados y debieron replegarse hacia Tarragona. Barcelona, por ejemplo, la ciudad estuvo en manos de los franceses desde febrero del año 1808 hasta abril del 1814. Es una ciudad ocupada donde se organiza resistencia muy importante, conspiraciones tramadas que fracasan. Es una ciudad que ofrece una resistencia total y absoluta, utilizando, cuando fracasa el ejército, digamos las organizaciones tradicionales del ejército, recurren a los somatenes y a los miqueletes, que dan un papel fundamental, y que el primer ejército que actúa aquí en Cataluña nunca se rendirá y saldrá de sus cenizas, volverá a resurgir siempre. Una ofensiva coordinada dirigida hacia el sur por parte de los ejércitos napoleónicos probablemente hubiera terminado con la resistencia que la Junta intentaba armar desde Andalucía. Pero por suerte, Napoleón tenía otras prioridades en el centro y en el norte del territorio peninsular, y no contaba con fuerzas suficientes como para combatir en 2 frentes al mismo tiempo. Esa demora sería decisiva para la causa española. La invasión napoleónica de España había obligado a Gran Bretaña a modificar drásticamente su estrategia en esa zona del continente europeo. La primera medida fue la de reemplazar a Sir Hugh Dalrymple como jefe del ejército británico en Portugal. Para hacerlo, llegó el general Sir John Moore, uno de los más renombrados y competentes militares de su generación.
Moore tenía previsto un desembarco en La Coruña, pero finalmente optó por hacerlo en Lisboa y desde allí marchar hacia el centro norte de España. El 13 de noviembre llegó a Salamanca, demasiado tarde como para apoyar al ejército de Castaños, que había sido derrotado pocos días antes. El comandante británico debió esperar allí la llegada de su artillería y los refuerzos mandados por el general Byrd, que había llegado a La Coruña. Y entonces se nombra a Sir John Moore, que desatendiendo los consejos del propio Wellington, en vez de desembarcar en el norte de España y cubrirse las espaldas, sigue por tierra y llega hasta Sahagún. Moore llega en un momento en que ya Napoleón ha acudido al desastre y en vez de encontrarse con lo que él esperaba, que era un flanco del ejército francés, se encuentra con el grueso del ejército francés, de manera que tiene que retirarse rápidamente hasta Coruña. Él ya lo había previsto y había expresado que si Madrid caía, como de hecho cayó, tendríamos que correr. Cuando estuvo en condiciones de operar, el 10 de diciembre de 1808, ya Madrid había capitulado y los ejércitos imperiales planeaban atacar Extremadura y Andalucía antes de dirigirse a Portugal. Pero el 19 de diciembre, Napoleón cambió de idea. El ejército británico era pequeño pero bien equipado, aunque no lo suficiente como para enfrentarse al ataque del grueso del ejército francés. Moore, además, había desobedecido las órdenes del ministro de Guerra inglés. Estas lo limitaban a establecer una cabeza de puente en Asturias y a mantenerse a la expectativa. Él consideró que podría unirse a los ejércitos españoles para resistir el ataque napoleónico, pero como no llegó a tiempo para intentar reforzar esa defensa, quedó solo y aislado. ¿Qué iba a hacer? Podía retirarse hacia Portugal. Solución fácil y, digamos, sana. Podía poner a salvo a su ejército y ya está. La otra posibilidad fue de montar una contraofensiva. Y veía que tenía una oportunidad de hacer eso en Castilla la Vieja, porque podía atacar a las comunicaciones de Napoleón con Francia, pasando por Aranda, Lema, Burgos, etc. Avanzó en un intento de distraer a los franceses de los ejércitos españoles, de ganar tiempo. Cuando Moore se enteró que el mariscal Michael Ney, con 8.000 hombres, había desviado su marcha para atacarlo, resolvió replegarse hacia Galicia. La retirada de Moore se convirtió en huida desesperada cuando supo que a sus espaldas, además de Ney, tenía también al mariscal Jean de Diez-Soult y al propio Napoleón, con otra poderosa columna. Las tropas de Moore se comportaron como una bandada indisciplinada, más peligrosa que los franceses para los civiles españoles. Saqueaban pueblos y aldeas, alterando el ritmo de marcha que pretendía el general británico. El orgulloso y gallardo ejército británico se había transformado en una caravana de soldados desarrapados y hambrientos, forzados a caminar entre la nieve y la lluvia para salvar sus vidas. Se puede leer en las muchas memorias que publicaron los soldados y los oficiales después. Sus sufrimientos en esa marcha fueron terribles. Hambre, frío, nieve, marchas terribles de horas y horas y horas y horas por caminos malos. Moore en un estado de pánico porque veía que había aventurado a su ejército, que podía perder todo, incluso la cabeza, que tenía que evitar un desastre, por eso pidió a marchas enormes de sus soldados.
un cansancio tremendo. Perdieron los ingleses como 5.000 soldados. El mariscal Soult había tomado el mando de los franceses después de que Napoleón resolviera abandonar la persecución para retornar a Francia urgido por asuntos de Estado. Moore, mientras tanto, logró alcanzar con sus deshechas fuerzas La Coruña, donde estaba prevista la evacuación por mar de la fuerza expedicionaria. A excepción de su guardia y de 2 batallones de reserva, integrado por tropas veteranas, el resto era un conglomerado patético e indisciplinado de hombres desesperados por huir. En La Coruña, Moore pudo reorganizar sus escasas fuerzas antes de que la vanguardia de Soult lanzara el primer ataque el 16 de enero de 1809. Se había atrincherado en un promontorio montañoso cerca de El Viña. Durante 3 horas, los franceses atacaron y los ingleses contraatacaron desde fuertes posiciones defensivas. Tenían que mantener abierto el camino hacia La Coruña, donde estaban amarrando los buques que los rescatarían para llevarlos a Inglaterra. Fue una batalla dura y sangrienta donde ninguno de los bandos logró sacar ventaja. Moore, alcanzado por una bala de cañón que le arrancó el brazo, murió poco después de concluido el enfrentamiento. Al caer la noche, los ingleses encendieron fogatas e hicieron creer a sus enemigos que se estaban preparando para resistir un largo asedio. En realidad, al amparo de la oscuridad, se replegaron hacia la rada y embarcaron. Habían perdido alrededor de 800 hombres en esa batalla. Un golpe durísimo para el prestigio de las armas británicas y para los patriotas, que se veían privados de un aliado no querido, pero necesario. El 26 de enero de 1809, José Bonaparte retornó a Madrid para hacerse cargo de su convulsionado reino. El 7 de enero, Napoleón había dirigido una fulmínea proclama a los españoles. O cesaban su resistencia y reconocían a su nuevo rey, o se arriesgaban a ser lisa y llanamente anexionados a Francia. Era una provocación directa al orgullo hispánico. Un error que un diplomático inteligente como José no podía dejar de advertir. Irritado, al día siguiente, el 8 de enero, José envió a su hermano una carta donde renunciaba a la corona española. Napoleón ni siquiera se dignó a contestarle. Sin el control de las operaciones militares y sin dinero suficiente como para encarar una política de seducción y de pacificación, José sentía que no tenía muchas posibilidades de modificar la percepción que sus súbditos tenían sobre él. El pueblo lo bautizaría como Pepe Botella por una supuesta afición al alcohol que no tenía, o como Pepe Plazuela por su interés en modificar el paisaje urbano de Madrid con nuevos espacios públicos. En realidad, José Bonaparte era un político avezado con una clara tendencia a la moderación y convencido de la necesidad de dotar a España de un sistema político más moderno y eficiente. El régimen que pretende José es un régimen de prolongación de la Ilustración, pero a la francesa. Centralizar la cuestión de Hacienda, centralizar los impuestos, animar el comercio con un nuevo código comercial, reanudar las labores del Banco de San Carlos, en cuestión de educación crear liceos e incluso volver a abrir las sociedades de amigos del país, es decir, un hombre abierto a la sociedad civil. Por decirlo así, es mucho más civilista que militarista. José Bonaparte contó con el apoyo de un grupo de partidarios de la Ilustración que habían luchado más o menos abiertamente contra el antiguo régimen desde el estallido de la Revolución Francesa. Se les conocería como los afrancesados y de alguna manera constituían una parte destacada de la intelectualidad española de la época.
Habían participado en la confección de la Constitución o Estatuto de Bayona, proclamada por Napoleón el 7 de julio de 1808. Ese estatuto era un cuerpo legislativo progresista para la realidad de España, pero nunca pudo ponerse en funcionamiento. Los afrancesados fueron aquellos españoles que aceptaron la monarquía de José Bonaparte. Personas que creían, muchos de ellos de buena fe, que la nueva monarquía podía ser capaz de impulsar una serie de reformas que iban a servir para modernizar y para desarrollar el país. La Constitución de Bayona, que se aprueba en el año 8, ofrece, aunque es una constitución impuesta por Napoleón, ofrece una serie de garantías. En primer lugar, la integridad de la patria, de la independencia de la patria, la inamovilidad de la religión, el catolicismo. Apunta ya una serie de reformas muy importantes por las que han suspirado durante mucho tiempo estos reformistas. Los afrancesados intentaron infructuosamente convertirse en un puente entre José I y los elementos más liberales del bando patriota durante los años subsiguientes. La lógica de la guerra y el odio creciente a cuanto proviniera de la Francia napoleónica hicieron imposible cualquier esfuerzo en ese sentido. Su suerte quedó inevitablemente ligada a un régimen que nunca pudo consolidarse en una España dispuesta a cualquier sacrificio para defender su independencia. De hecho, cuando el día 4 ya se abren las puertas de Madrid a los franceses y las élites empiezan a salir bien vestidas de la ciudad, la gente que está todavía entrando desde Navalcarnero, por ejemplo, para intentar resistir, la gente de campo, de pueblo, contra los franceses, les apedrean. Tienen más riesgo la población sobre las élites aristocráticas que los franceses en un momento dado. Con la ocupación de la capital, Napoleón dio por virtualmente concluida su campaña en España. La Junta Suprema había huido y sus ejércitos estaban derrotados y desbandados. Era una cuestión de tiempo y de una combinación de energía militar y seducción política la pacificación del resto del territorio del reino. Por lo tanto, el mismo 4 de diciembre se abocó a preparar el terreno para que su hermano José pudiera esta vez gobernar en paz. Todo lo decreta y se porta como militar conquistando y administrando un país enemigo. Va a ser todo un problema para José, quien quería, todo al contrario, bueno, pues ser un rey amado o al menos apreciado por sus súbditos, y que no quería ser únicamente un prefecto de Napoleón en España, sino que quería ser rey de España, como decía la Constitución, por la gracia de Dios y de la Constitución. Desde Chamartín comenzaron a publicarse decretos que tenían como objetivo regenerar a España. Hay que publicar en español los decretos que firmé ayer.
Abolió todos los derechos feudales, incluyendo las jurisdicciones señoriales, y liquidó la Inquisición, una institución detestada por todos los franceses hijos de la Revolución. Suprimió las aduanas interiores y redujo el número de comunidades religiosas en 2/3. Disolvió también el Consejo de Castilla, que desde la caída de la monarquía borbónica no era más que una cáscara vacía, aunque de alguna manera simbolizaba la legitimidad del rey ausente. Sus decretos no cayeron en suelo fértil. Haré felices a los españoles, aun a pesar suyo. ¿Puedo saber cómo? Acabo con la Inquisición, con los privilegios señoriales, con las aduanas interiores. De un solo plumazo conseguiré que España entre en la historia contemporánea. La población es poco alfabetizada, es muy tradicional en sus usos y automáticamente va relacionada con el apoyo de España, jugando con la secular rivalidad, con altibajos, rivalidad hispano-portuguesa. La ocupación de la capital aseguraba el dominio de todo el territorio nacional. En esas últimas semanas de 1808, Napoleón consideró que la suerte de la guerra en España le era ampliamente favorable. No le faltaba razón. Los miembros de la Junta Suprema habían huido precipitadamente de Aranjuez en la noche del 1 al 2 de diciembre. En Trujillo se quedaron sin dinero para proseguir su viaje hacia el sur y fue necesario apelar a un préstamo del obispo de Plasencia para llegar a Sevilla el 17 de diciembre. Quizá no fuera muy fácil resistir al gran ejército, porque viene con el ejército grande y no con el puñado de vagos de la primera expedición, Napoleón. Pero bueno, pues desde el punto de vista militar es un fracaso total, y desde el punto de vista político es otro fracaso total. Florida Blanca, presidente de esa junta, bueno, pues hay una frase de Arroyal que decía que el conde de Florida Blanca sabía tanto en ciencia política como en castrar ratones. La capitulación de Madrid no era una posibilidad que hubieran previsto los patriotas en el resto de España. Los triunfos, como el de Bailén, habían hecho crecer el optimismo en forma desmesurada. Las gacetas oficiales de diferentes ciudades trataron de ocultar esa contingencia, y las malas noticias llegaron con demora. A Sevilla, precediendo en pocos días a los miembros de la Junta fugitiva, y a Valencia, no lo hicieron hasta el 3 de enero de 1809. En algunos casos, esas informaciones provocaron estallidos de violencia. En Talavera, el general que debía haber defendido los pasos de Guadarrama, Benito San Juan, fue asesinado por una turba enfurecida, y el general Castaños estuvo a punto de correr idéntica suerte. Cuando llegó a la ciudad andaluza, la Junta intentó recomponer la situación. Ordenó al general Gayuzo, comandante del ejército extremeño, que defendiera en Almaraz el puente que cruzaba el río Tajo. Por allí corría el camino de Madrid a Catarián para llevarlos a Inglaterra. Fue una batalla dura y sangrienta donde ninguno de los bandos logró sacar ventaja. Moore, alcanzado por una bala de cañón que le arrancó el brazo, murió poco después de concluido el enfrentamiento. Al caer la noche, los ingleses encendieron fogatas e hicieron creer a sus enemigos que se estaban preparando para resistir un largo asedio. En realidad, al amparo de la oscuridad, se replegaron hacia la rada y embarcaron. Habían perdido alrededor de 800 hombres en esa batalla.
Un golpe durísimo para el prestigio de las armas británicas y para los patriotas, que se veían privados de un aliado no querido, pero necesario. El 26 de enero de 1809, José Bonaparte retornó a Madrid para hacerse cargo de su convulsionado reino. El 7 de enero, Napoleón había dirigido una fulmínea proclama a los españoles. O cesaban su resistencia y reconocían a su nuevo rey, o se arriesgaban a ser lisa y llanamente anexionados a Francia. Era una provocación directa al orgullo hispánico. Un error que un diplomático inteligente como José no podía dejar de advertir. Irritado, al día siguiente, el 8 de enero, José envió a su hermano una carta donde renunciaba a la corona española. Napoleón ni siquiera se dignó a contestarle. Sin el control de las operaciones militares y sin dinero suficiente como para encarar una política de seducción y de pacificación, José sentía que no tenía muchas posibilidades de modificar la percepción que sus súbditos tenían sobre él. El pueblo lo bautizaría como Pepe Botella por una supuesta afición al alcohol que no tenía, o como Pepe Plazuela por su interés en modificar el paisaje urbano de Madrid con nuevos espacios públicos. En realidad, José Bonaparte era un político avezado con una clara tendencia a la moderación y convencido de la necesidad de dotar a España de un sistema político más moderno y eficiente. El régimen que pretende José es un régimen de prolongación de la Ilustración, pero a la francesa. Centralizar la cuestión de Hacienda, centralizar los impuestos, animar el comercio con un nuevo código comercial, reanudar las labores del Banco de... Daremos a España su primera constitución. Y así, gracias a nuestra protección, España entrará en la era moderna. El emperador había trazado los planes con su meticulosidad habitual, pero adolecían del mismo defecto que en otra escala habían provocado el fracaso de la campaña anterior. Napoleón estaba acostumbrado a derrotar ejércitos de soldados profesionales y a derrocar y sustituir estructuras gubernamentales, pero desconocía el método para enfrentar la resistencia activa, inorgánica pero tenaz, de un pueblo amenazado. Él y sus mariscales volverían a tropezar con la misma piedra, por soberbia o por desconocimiento. Los errores de Napoleón fundamentalmente fueron errores de cálculo. Efectivamente, él creyó que la ocupación de la península no iba a ser una operación ni larga ni complicada. Y ese fue el error de cálculo. Sobre todo, él pretendió ocupar toda la península sin tener previsto suficientemente la comunicación entre las distintas unidades del ejército que repartió por la península. La Junta Suprema de España, que había asumido el 25 de septiembre de 1808, tenía previsto organizar un ejército de 500.000 hombres. Pero semejante empresa nunca avanzó mucho más allá de los anuncios. No era una tarea fácil ni rápida formar semejante fuerza, además de entrenarla y equiparla en un país desarticulado por una profunda crisis política e institucional. Se agruparon contingentes de voluntarios y se hicieron levas para forzar el alistamiento, pero la realidad era simple y contundente. Ni se logró reunir un ejército de la magnitud requerida, ni lo reclutado pudo ser bien equipado, instruido y comandado. En esas condiciones, ninguno de los pequeños ejércitos españoles estaba capacitado para enfrentarse a la aceitada y poderosa maquinaria bélica napoleónica que se había preparado a conciencia al norte de los Pirineos. Pero la victoria de Bailén se convirtió en un espejismo peligroso.
Los invictos bonapartistas habían sido derrotados en toda la línea en esos campos de Andalucía gracias a una conjunción de acontecimientos favorables más allá del fervor y la valentía de los soldados españoles napoleónico. Las fuerzas francesas solo necesitaban tomar algunas posiciones estratégicas desde donde tendrían la ciudad a merced de su artillería. Eso fue lo que hicieron el 2 de diciembre de 1808, cuando ocuparon las alturas del Retiro. De todas maneras, el emperador no tenía interés en conquistar Madrid a sangre y fuego si podía evitarlo. Y se piensa que puede haber un nuevo 2 de mayo, un 2 de mayo que nunca sucederá. Y no sucederá porque, por una parte, hay unas autoridades militares que tratan de poner orden y concierto al esfuerzo de guerra y al esfuerzo defensor, y hay una Junta de Madrid que también trata de medrar y trata de dar su opinión. Como consecuencia de esta disparidad de criterios, de esta falta de autoridad del propio Marqués de Castelar, pues se producirá algo que la Junta no esperaba, ni que el pueblo español, que esperaba una resistencia heroica y a ultranza de Madrid, pareja o equivalente al 2 de mayo. La Junta había delegado la defensa de Madrid en el capitán general de Castilla la Nueva, el Marqués de Castelar, y en el general Tomás Morla, quienes intentaron dilatar una definición. Napoleón ordenó entonces un primer ataque preventivo, y a las 11 de la mañana reiteró su oferta: perdón y seguridad si la rendición era pacífica. Se inició entonces una negociación con final anunciado: la capitulación. El 4 de diciembre, los soldados franceses hicieron su segunda entrada en la ciudad, que esta vez los recibió sumida en un silencio sepulcral. Napoleón había ordenado a sus generales que la tropa se comportara con corrección y amenazó con la muerte frente a cualquier desobediencia. Para evitar una eventual provocación, él mismo dio el ejemplo. Se alojó en Chamartín, en la residencia de campo del duque del Infantado, y solo entró a Madrid a la madrugada del día 5, con su escolta y únicamente para hacer una breve visita al Palacio Real. La aristocracia va a ser el puente, las élites, mejor dicho, en todos los ámbitos van a ser el puente para que las capas populares no se le levanten. De hecho, cuando el día 4 ya se abren las puertas de Madrid a los franceses y las élites empiezan a salir bien vestidas de la ciudad, la gente que está todavía entrando desde Navalcarnero, por ejemplo, para intentar resistir la gente de campo, de pueblo, contra los franceses, les apedrean. Tienen más riesgo la población sobre las élites aristocráticas que los franceses en un momento dado. Con la ocupación de la Badajoz. Pero el militar no estuvo a la altura de las circunstancias. Primero intentó volarlo. Después, cuando se enteró que una columna francesa había cruzado por otro puente río arriba, abandonó la posición y dejó solo 2 regimientos de infantería en el área. El 24 de diciembre, en 2 horas de combate, las fuerzas napoleónicas terminaron con esa débil resistencia. Realmente Gayuzo era el general del ejército de Extremadura, como ejército del centro. Después estaría el ejército de la derecha, que estaría en manos de Palafox. Junto a ello, las fuerzas del general Vives. Castaños se acerca excesivamente a Palafox en, digamos, el ángulo que se realiza entre Zaragoza y el área de Pamplona y el Ebro para intentar consolidar la posición ahí y evitar que entren las tropas imperiales. Pero en ello, la distancia que hay con Blake es muy grande y queda un hueco. Y ese hueco, en teoría, iba a estar cubierto por el general Gayuzo y los extremeños. Y sobre todo, ese hueco iba a estar cubierto por las tropas británicas de Moore, que nunca llegaron. El general Gayuzo intentó replegarse hacia el sur, pero su ejército virtualmente se desintegró por la falta de liderazgo de sus jefes. El desaliento y las sospechas cruzadas de traición atravesaban esas escuálidas formaciones donde la deserción y los motines eran moneda corriente. Una situación similar padeció el ejército del centro, que había mandado Castaños, que acabó refugiándose en los montes de Cuenca al mando del duque del Infantado.
No les fue mejor a los catalanes. El general patriota, Vives, con 20.000 hombres y más entusiasmo que habilidad militar, intentó sitiar Barcelona, donde se atrincheraban 10.000 franceses a las órdenes del general Duhesme. Napoleón envió en su auxilio al general Saint-Cyr con una fuerza de 25.000 efectivos. El general Reding, el héroe de Bailén, intentó cortarle el paso en Cardedeu, pero fue derrotado sin atenuantes el 16 de diciembre. Los catalanes, con todo, volvieron a reagruparse en Molins de Rey, pero el 21 de diciembre fueron otra vez aplastados y debieron replegarse hacia Tarragona. Barcelona, por ejemplo, la ciudad estuvo en manos de los franceses desde febrero del año 1808 hasta abril del 1814. Es una ciudad ocupada donde se organiza resistencia muy importante, conspiraciones tramadas que fracasan. Es una ciudad que ofrece una resistencia total y absoluta, utilizando cuando fracasa el ejército, digamos las organizaciones tradicionales del ejército, recurren a los contingentes de voluntarios y se hicieron levas para forzar el alistamiento, pero la realidad era simple y contundente. Ni se logró reunir un ejército de la magnitud requerida, ni lo reclutado pudo ser bien equipado, instruido y comandado. En esas condiciones, ninguno de los pequeños ejércitos españoles estaba capacitado para enfrentarse a la aceitada y poderosa maquinaria bélica napoleónica que se había preparado a conciencia al norte de los Pirineos. Pero la victoria de Bailén se convirtió en un espejismo peligroso. Los invictos bonapartistas habían sido derrotados en toda la línea en esos campos de Andalucía gracias a una conjunción de acontecimientos favorables más allá del fervor y la valentía de los soldados españoles. Que esas circunstancias se volvieran a repetir era harto difícil, pero al parecer ningún general español pudo o quiso renunciar a repetir un éxito similar. Para colmo, la Junta contaba ahora con el apreciado aporte de las experimentadas tropas del Marqués de la Romana. Eran solo 9.000 de los originales 14.000 hombres que habían sido enviados a combatir a Dinamarca y que los ingleses habían logrado rescatar y transportar hasta La Coruña en octubre de 1808. Su jefe estaba considerado como el mejor general de España y la Junta le confió el comando del ejército de la izquierda. Se trataba de una de las alas del dispositivo táctico imaginado por los patriotas, cuyo epicentro estaba en Madrid. El Marqués de la Romana es uno de los militares ilustrados más completos del siglo. Y cuando hablo del siglo, no me estoy refiriendo más del siglo XVIII que del siglo XIX, aunque se podía hablar de ambos siglos. Es un hombre preparadísimo, de una gran educación, que se forma en la Academia de Guardiamarinas de Cartagena bajo la férula del Gran Tofiño. Es un hombre que dispone de una gran fortuna personal que le permite tener una magnífica biblioteca y es uno de los pocos militares españoles a los cuales Wellington admira. La Romana no tuvo ni tiempo ni posibilidades de intentar frenar la brutal eficacia de la ofensiva napoleónica. Antes de que pudiera asumir el mando, esa unidad que estaba provisionalmente a cargo del general Joaquín Blake sufrió una primera derrota en Zornoza. Poco después, recibió un golpe casi definitivo. En las últimas semanas de 1808, Napoleón consideró que la suerte de la guerra en España le era ampliamente favorable. No le faltaba razón. Los miembros de la Junta Suprema habían huido precipitadamente de Aranjuez en la noche del 1 al 2 de diciembre. En Trujillo se quedaron sin dinero para proseguir su viaje hacia el sur y fue necesario apelar a un préstamo del obispo de Plasencia para llegar a Sevilla el 17 de diciembre. Quizá no fuera muy fácil resistir al gran ejército, porque viene con el ejército grande y no con
el puñado de vagos de la primera expedición, Napoleón, pero bueno, pues desde el punto de vista militar es un fracaso total, y desde el punto de vista político es otro fracaso total. Florida Blanca, presidente de esa junta, bueno, pues hay una frase de Arroyal que decía que el conde de Florida Blanca sabía tanto en ciencia política como en castrar ratones. La capitulación de Madrid no era una posibilidad que hubieran previsto los patriotas en el resto de España. Los triunfos, como el de Bailén, habían hecho crecer el optimismo en forma desmesurada. Las gacetas oficiales de diferentes ciudades trataron de ocultar esa contingencia, y las malas noticias llegaron con demora. A Sevilla, precediendo en pocos días a los miembros de la Junta fugitiva, y a Valencia, no lo hicieron hasta el 3 de enero de 1809. En algunos casos, esas informaciones provocaron estallidos de violencia. En Talavera, el general que debía haber defendido los pasos de Guadarrama, Benito San Juan, fue asesinado por una turba enfurecida, y el general Castaños estuvo a punto de correr idéntica suerte. Cuando llegó a la ciudad andaluza, la Junta intentó recomponer la situación. Ordenó al general Gayuzo, comandante del ejército extremeño, que defendiera en Almaraz el puente que cruzaba el río Tajo. Por allí corría el camino de Madrid a Badajoz. Pero el militar no estuvo a la altura de las circunstancias. Primero intentó volarlo. Después, cuando se enteró que una columna francesa había cruzado por otro puente río arriba, abandonó la posición y dejó solo 2 regimientos de infantería en el área. El 24 de diciembre, en 2 horas de combate, las fuerzas napoleónicas terminaron con esa débil resistencia. La población es poco alfabetizada, es muy tradicional en sus usos y automáticamente va a relacionar cualquier innovación con un atentado no solo a su forma de pensar, sino a su forma de vivir. Va a rechazarlos directamente. La Iglesia va a ser directamente afectada por los decretos de Chamartín y por el régimen josefino. La Iglesia va a ser, de hecho, uno de los decretos es la reducción de las órdenes regulares, ¿no? La Iglesia ve desde el primer momento un enemigo en el mundo napoleónico. Napoleón, además de un brillante soldado, era un imaginativo legislador. Sabía que su conquista militar no tendría ningún asidero si no lograba modificar las bases mismas de las antiguas instituciones españolas, que a su juicio mantenían al país en el peor de los oscurantismos. Sus medidas apuntaron entonces a romper lealtades políticas dentro de España y a fortalecer las tendencias políticas más cercanas a la Francia bonapartista y a los ideales de la Revolución Francesa. El emperador imaginaba a la península como un dócil instrumento de su estrategia antibritánica, un aliado que podría proveer de recursos económicos, fuerza militar y puntos de apoyo aptos para la futura invasión de Inglaterra. Lo importante primero para él, creo yo, ha sido eliminar a los ingleses de Portugal y principalmente de Lisboa. Y para ello, contar con el apoyo de España jugando con la secular rivalidad, con altibajos, rivalidad hispano-portuguesa. La ocupación de la capital aseguraba el dominio de todo el territorio nacional. En esas últimas semanas de 1808, Napoleón consideró que la suerte de la guerra en España le era ampliamente favorable. No le faltaba razón. Los miembros de la Junta Suprema habían huido precipitadamente de Aranjuez en la noche del 1 al 2 de diciembre.
En Trujillo se quedaron sin dinero para proseguir su viaje hacia el sur y fue necesario apelar a un préstamo del obispo de Plasencia para llegar a Sevilla el 17 de diciembre. Quizá no fuera muy fácil resistir al gran ejército, porque viene con el ejército grande y no con el puñado